Lección 9. Buscar señales de seguridad en lugar de resolver los déficits personales. Segunda puerta. Con toda seguridad, donde encontrarás una mano que te ayude será en el extremo de tu propio brazo. Napoleón Bonaparte. La balsa que llevamos a cuestas. Una persona se siente insegura si cree que no es capaz de alcanzar exitosamente determinados objetivos y o se bloquea en situaciones vitales. Cuanto mayor sea tu inseguridad, más propenso estarás a buscar ayudas externas y a pegarte a ellas. Obviamente, en determinadas circunstancias, uno puede depender de alguien para sobrevivir. El piloto del avión en el que estamos montados, el médico, el proveedor de comida, el bombero en un incendio, en fin. Dependencias racionales que nos permiten subsistir en el mundo y de las cuales no podemos prescindir. El problema se manifiesta cuando nos apegamos a una fuente de seguridad ficticia, tratando de suplir incapacidades que podríamos superar si tuviéramos más confianza en nosotros mismos o si nos animáramos a desarrollar ciertas habilidades o competencias. Estas estrategias compensatorias, muletillas psicológicas, generalmente logran mantenernos a flote, pero no nos ayudan a resolver los déficits de a fondo. Simplemente nos apegamos a ellas y las endiosamos. Una parábola de Buda ilustra lo anterior. Un viajero llegó a la orilla de un río muy grande. El lado donde estaba era peligroso. Había animales salvajes y el agua se salía de cauce. Mientras que del otro lado del río, todo lucía tranquilo y en calma. Como no había ningún puente para cruzar y no sabía nadar, decidió hacer una balsa. Juntó ramas de árbol, hierbas, hojas y logró construirla. Una vez que la terminó, se transportó felizmente hasta la orilla segura. Entonces pensó, esta balsa me ha sido de gran ayuda, ya que he podido sortear los peligros y llegar a destino sano y salvo. Debería llevarla conmigo a todas partes. Y se alejó con la balsa a cuestas. ¿Cuántos de nosotros hemos actuado así en la vida? Nos apegamos a la balsa que alguna vez nos fue útil y la cargamos por las dudas, porque pensamos, nunca estamos libres de una posible inundación. Sin embargo, una cosa es ser previsor y otra dependiente. Durante años hemos ido incorporando a la mente infinidad de cosas inútiles para enfrentar imponderables que nunca llegan. Almacenamos cosas que supuestamente subsanarán nuestras incompetencias, en lugar de resolverlas. La solución es aprender a nadar de una vez por todas y tirar el salvavidas que todavía llevamos puesto. La autoexigencia como señal de seguridad. Marcela tenía 22 años cuando pidió ayuda profesional. Consultó porque se sentía muy estresada y cansada. Había desarrollado un régimen de estudio demasiado autoexigente en la universidad, del cual ahora era víctima. Como factor adicional, sus excelentes resultados eran alabados por padres y profesores, quienes la ponían como un ejemplo de responsabilidad y dedicación. Ella había tomado muy en serio ese papel y lo hacía imposible para mantenerlo. No aceptaba cometer errores, revisaba exageradamente sus actividades en clase y hasta no estar totalmente segura, no entregaba los trabajos que le asignaban. Cuando analicé su historia personal, pude detectar dos hechos importantes. A los 7 años le diagnosticaron una dislexia, lo que le hizo repetir un año escolar y tener problemas académicos de diversa índole. La segunda cuestión tenía que ver con su hermana menor, una niña brillante y sobresaliente en todo lo que hacía y con quien había competido toda la vida. Ambos factores, el déficit del aprendizaje y la comparación con su hermana, la llevaron a estructurar dos creencias de sí misma claramente autodestructivas. Soy poco inteligente y si quiero obtener algo en la vida, deberé dedicarme mucho más que las otras personas debido a mi poca inteligencia. Con estos esquemas a cuestas fue creciendo, tratando de destacarse en las actividades que emprendía y esforzándose mucho más de lo que debía. La autoexigencia que tanto elogiaban los que la conocían no era más que un escudo defensivo, una forma de corregir el supuesto déficit de su capacidad intelectual. La balsa a la que se refería Buda. Ese era su gran secreto. Cuando le sugerí que hiciéramos un test de inteligencia, primero entró en pánico y se negó. Luego aceptó a regañadientes. El día en que le entregué los resultados me dijo, bueno, dígame qué tan retardada soy. Le respondí que los datos mostraban otra cosa. Su cociente intelectual estaba ubicado en un percentil 70 en todas las áreas, lo que podría interpretarse como que era más inteligente que el 70% de la población. No era un genio, pero sí una joven muy capaz. Este resultado, junto a otros datos, le mostraron una curiosa paradoja. La autoexigencia exagerada que precisamente había desarrollado para sobrellevar su hipotética incapacidad era la causa de su malestar.
el remedio había sido peor que la enfermedad. Y como suele ocurrir en estos casos, el miedo al fracaso generó más efectos negativos que el fracaso mismo. Finalmente, a medida que fue confiando en sus capacidades, la autoexigencia irracional perdió funcionalidad y dejó de ser útil. Simplemente se desvaneció, parafraseando a algunos maestros budistas, como un pedazo de madera podrida se desprende de una barcaza abandonada. A veces aprobaba y otras desaprobaba los exámenes, como la mayoría de los estudiantes y sin tanto aspaviento. Los profesores observaron un retroceso y yo una mejoría. Se graduó de ingeniera, sin honores y en paz, y dejó de compararse y competir con su hermana. Rompió la dependencia cuando llegó a una profunda y reveladora convicción: me basto a mí misma. La dependencia de las cámaras bronceadoras. Un hombre de 40 años llegó a mi consulta debido a que su mujer sentía vergüenza de estar con él, debido a que su piel tenía un bronceado exagerado. El hombre lo resumió así: mi mujer dice que no me veo natural, pero yo me siento muy bien. Vine a la consulta para evitar problemas. Todos los días desde hacía 5 años entraba a una cámara bronceadora para obtener o mantener el color deseado. Pese a ser una persona bien parecida, su color de piel se veía artificial, y cuando alguien se lo hacía notar, arguía que gracias al matiz tostado, lucía como un personaje de la farándula. La cuestión se complicaba si salían de viaje, porque el hombre solo aceptaba ir a lugares donde hubiera cámaras bronceadoras disponibles. Además, andaba con potes de crema para mantener el tono adecuado, e incluso había intentado modificar la pigmentación de su piel con ayuda de un cirujano plástico y un dermatólogo, sin ningún éxito. Varias veces al día se miraba en un pequeño espejo de aumento para verificar a la luz del día cómo estaba su coloración. En fin, su apego o adicción al color de la piel era evidente. ¿De dónde provenía esa preocupación? Un estudio detallado mostró que durante su infancia había sufrido burlas de sus compañeros debido a que su piel era exageradamente blanca. El hecho que más lo había impactado fue una vez en la adolescencia, cuando le declaró el amor a una mujer que le respondió literalmente. Él aún guardaba en su diario de juventud las palabras: jamás saldría con alguien tan lechoso. A partir de ese día, configuró un síndrome similar al de Michael Jackson. Y al igual que el cantante, rechazaba su fenotipo. Con el tiempo, su piel había adquirido un color zanahoria que no pasaba desapercibido para los demás. Había un agravante más: las cámaras bronceadoras le estaban produciendo lesiones en la piel, lo cual preocupaba a los médicos y a su familia. El esquema que guiaba su conducta era el siguiente: no me gusto porque mi piel es demasiado blanca, así que trataré de maquillar o disimular este defecto con el bronceado. Broncearse equivalía a la balsa de Buda, ya que le permitía sobrevivir a una apariencia física que detestaba. Después de varios meses de terapia, hizo un descubrimiento sorprendente para él. A nadie le importa su color blancuzco. Una vez que logró incorporar este hallazgo, se motivó para el cambio. Poco a poco el bronceado perdió utilidad y las cremas fueron a parar al tarro de basura. El mito de la seguridad psicológica. No existe la total seguridad psicológica. No hay certeza ni pases mágicos que te garanticen que nunca nadie ni nada te hará daño. Si eres de esos previsores crónicos que quieren tener todo bajo control, lo siento, pero estás perdiendo el tiempo. Es más, considerando los riesgos potenciales y las probabilidades en contra, estar libre de patologías o enfermedades severas ya es un milagro. El sueño de todos los dependientes que buscan compensar su déficit es estar rodeados de guardaespaldas afectivos y psicológicos que les impidan el menor sufrimiento o incomodidad. Si pudieran regresar al líquido amniótico, no lo pensarían ni un instante. La premisa que les guía es como sigue: como no soy capaz de hacerme cargo de mí mismo, necesito que alguien más fuerte me adopte o me auxilie. Te sorprenderás de lo que eres capaz de hacer en situaciones límite. Los seres humanos estamos hechos para resistir, estamos hechos para la evolución, estamos diseñados por la evolución para ser luchadores y guerreros de la supervivencia. Vivir no es estar metido en una burbuja que te quita movilidad y capacidad de exploración. La búsqueda de la seguridad extrema te volverá lento y pesado. Serás cada día más inútil y vulnerable. Exactamente lo que querías dejar de ser al apegarte a tus salvadores. Un molusco estaba muy orgulloso de su caparazón. Lo mostraba y se vanagloriaba de él. Le decía a un pez: sí, señor, el mío es un castillo muy fuerte. Cuando lo cierro, nadie puede hacerme daño.
a lo sumo, apuntarme con el dedo. Es impenetrable. Por eso vivo tan tranquilo y seguro. Sí, mientras estaban hablando, se sintió un chapoteo. El pez huyó prestamente, mientras que el otro se encerró en su envoltorio. Pasó un buen rato y el molusco empezó a preguntarse qué había sucedido. Como todo parecía muy tranquilo, abrió sus valvas para indagar y notó que ya no se hallaba en su medio habitual. Efectivamente, estaba junto a cientos de otros animales semejantes a él en un puesto de mercado, debajo de un cartel que decía $1 el kilo. Alan Watt cita una frase del maestro Dogen Zenji que refuerza lo anterior. Si hubiera un pájaro que quisiera examinar primero el tamaño del cielo, o un pez que primero quisiera examinar la extensión del agua y luego tratar de volar o nadar, nunca podría moverse en el aire o en el agua. La práctica del desapego. ¿Cómo evitar que los sentimientos de inseguridad nos arrastren al apego? 1. Eliminar los déficits. Aprender a superar nuestras inseguridades es indispensable para evitar caer en el apego. Si no sabes manejar, dependerás de un chofer o tendrás que compensar el déficit utilizando otro medio de transporte. Pero si aprendes a conducir, te harás cargo de ti mismo. ¿No sabes nadar? Necesitas un salvavidas. ¿No sabes caminar? Necesitas un caminador. ¿No sabes defenderte? Necesitas un guardaespaldas. ¿No sabes hablar en público? Necesitas que alguien lo haga por ti. Y no me refiero a incapacidades inevitables y objetivas, como sufrir de alguna limitación insalvable, sino a dificultades psicológicas que son subsanales y parten de una autopercepción distorsionada de ti mismo. Recuerdo el caso de 2 amigos, uno tímido como las mujeres y el otro extrovertido y conquistador por naturaleza. El primero fue creando una dependencia cada vez mayor del segundo, hasta el extremo de no salir si el otro no salía. En una cita me dijo: mi amigo es el que me provee compañía femenina porque soy muy inseguro con las mujeres, así que dependo de él. Pero la dependencia se generalizó y mi paciente terminó siendo una especie de esclavo amistoso. Le compraba el mercado, se encargaba de la casa, de hacer los trámites que hubiera que hacer y muchas cosas más. De amigo a empleado, de compañero a servidor, y todo por el miedo a perder la ventaja que le ofrecía suplir el miedo al rechazo femenino. Ese era el trueque implícito. En cualquier relación prima la dependencia y la necesidad de compensación. El vínculo puede desvirtuarse al extremo. Finalmente aceptó un tratamiento en habilidades heterosociales para aproximarse mejor al sexo opuesto y logró librarse de la relación enfermiza con su amigo. Cuando eliminas un déficit, casi siempre acabas con uno o varios apegos que servían de cuña. Esa es la regla. Esa es la ley de los que entran a la dependencia por la segunda puerta y logran salir. 2. Caminar en el vacío. Es la sensación que se produce cuando decidimos soltar los bastones por primera vez y andar solos por la vida. Quizás te caigas 1 o 2 veces, pero tarde o temprano lograrás mantenerte en pie. En cierta ocasión, una paciente sufrió de vértigo y a partir de ese día, aunque logró curarse físicamente, siguió con el temor de perder el equilibrio al andar por sí misma. Tocar un objeto fijo y sólido mientras caminaba o el simple roce de una pared le brindaba la sensación de estar sostenida. Parte de la intervención terapéutica, obviamente con su consentimiento, fue llevarla a un parque abierto y dejarla allí, en medio de un enorme prado sin nada cerca. Lo primero que hizo fue sentarse, ya que la tierra era un lugar seguro. Al ver que tenía que desplazarse y no iba a recibir ayuda, intentó gatear pero no fue capaz, así que no tuvo más remedio que levantarse y desplazarse, sin más puntos de referencia que el equilibrio natural de su propio cuerpo, así fuera trastabillando. Varios ensayos similares lograron que aprendiera a moverse sin apoyo. Hoy en día sale a trotar todas las mañanas. Romper con los apegos implica asumir un punto de control interno en lo fundamental. Dependo de mí, un acto de autonomía y dignidad. Caminar en el vacío es andar solos a propósito, hasta lograr transitar por la vida sin cuidadores innecesarios. La premisa es simple: hazte cargo de tu persona y cuídate a ti mismo. 3. El poder liberador del hastío. El camino del desapego no siempre surge de la toma de conciencia y la iluminación. En muchas ocasiones existe una salida más elemental, menos trascendente y quizás más biológica. El hastío o el cansancio y la saturación de tener que cargar el peso del apego, porque si bien los apegos te atan, finalmente eres tú quien los arrastra. Tocar fondo puede ser tan liberador como tocar el cielo. ¿Hastiado de qué? De cualquier cosa que le quite sentido a tu vida, que te obligue a comportarte como no quieres o vaya en contra de tus principios. Modestia
molestia, incomodidad y hastío positivo, del que te empuja a actuar en beneficio propio y a no querer más que lo mismo. Ansías la libertad de tranquilidad y sosiego. Hastío salvador. Se le atribuyen a Buda las siguientes palabras: el iluminado está hastiado de lo material, está hastiado de las sensaciones, de las percepciones, de las trampas de la mente y de la conciencia. Al llegar al hastío, pierde el apego a todo esto. Gracias a este alejamiento se libera. Y estando liberado, descubre esto: agotados están mis nacimientos, cumplida mi vida ascética, realizada mi tarea, ya no retornaré aquí abajo. El mantra cognitivo del hastío liberador afirma: me cansé de depender, de buscar seguridad por todas partes, de humillarme por miedo, de evadir peligros que no existen, de no sentirme capaz de enfrentar la vida solo. Y sigue: ya no quiero depender de los más fuertes, sino confiar en mí mismo. ¿Nunca te has sentido hastiado? ¿Nunca te has sentido hostigado por algo o alguien? El apego empalaga. Un día te mirarás al espejo y no te gusta lo que ves. No me refiero a tu cuerpo, es peor que eso. Lo que no te gusta es lo que ves dentro de ti. Te sientes empequeñecido, arrodillado, suplicante, mostrando una debilidad que fastidia. Y entonces, sin ningún tipo de trascendencia o iluminación, te dices a ti mismo: ya no más. Cansancio existencial. Cuando el hastío se canse del apego, empezarás a abrirte paso. Piensa en los perros que viven encadenados y solo avanzan 2 o 3 metros a la redonda, husmeando y recorriendo el mismo lugar todo el tiempo y sintiéndose dueños de su empequeñecido mundo. ¿Qué te dio la falsa seguridad? Insisto, puedes vivir sin guardianes, sin amuletos, ser el dueño de tu propia suerte y más aún, fabricarla e inventarla como se te dé la gana. 4. La vida gratificante como fuente de bienestar. La buena vida responde al desarrollo de nuestras fortalezas. Sucede cuando nos sentimos gratificados con nosotros mismos, porque podemos llevar a desarrollar nuestras cualidades y virtudes, nuestro verdadero potencial. Realmente es lo que queremos todos: poner en marcha el arsenal de competencias y valores de los que disponemos el mayor tiempo posible. La vida gratificante no es tan efímera como la vida placentera básica, ya que toca tus fibras más íntimas y la parte más genuina de tu ser. Aristóteles llamó eudaimonia a este tipo de felicidad, que se asienta en el desarrollo de las virtudes personales. Si eres bueno para el deporte, debes ser deportista. Si eres bueno para el arte, debes ser artista. Si eres bueno para construir, debes ser ingeniero o arquitecto. Cuando tu vida gira alrededor de tu capacidad más auténtica, te sentirás muy bien y muy cerca de un bienestar pleno. Las cosas fluirán más y mejor. Así de sencillo, así de maravilloso. El problema es que no podrás tener acceso a ella si no eres más valiente y atrevido. Mientras estés apegado a algo o a alguien para que te proteja, no podrás tener una vida gratificante. ¿Cómo realizarte y poner en práctica lo que eres viviendo a la sombra de otro? Si entras al apego por la segunda puerta, la inseguridad y el miedo a no ser capaz te harán cada día más infeliz. Encontrarás que al no enfrentar los déficits y tratar de disimularlos o compensarlos, nunca podrás desarrollar tus verdaderas fortalezas. Esta es la paradoja. La dependencia a lo que consideras fuerte y seguro será débil e inseguro.